Hola, buenas, junto con mis compañeras Montserrat, Paulette, Carolina y que les habla Analía, vamos a hablar respecto de la percepción en el autoconocimiento. Vamos a partir hablando de qué es el autoconocimiento. Es la capacidad de interpretación y la habilidad de reconocerse y de diferenciarse de otros. También aprendiendo a querernos, por ello no es un proceso fácil de desarrollar. Y para cumplir con este desarrollo debemos poner atención en tres aspectos, que son la autopercepción, la autoaceptación y la autoobservación. Nosotras nos vamos a centrar en la autopercepción. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción es un proceso de organización e interpretación de los datos sensoriales. Está determinada por los intereses, por las experiencias, por las expectativas, por las emociones, en fin, por motivos cambiantes. Además, precisa la entrada de información permitiendo la formación de abstracciones, es decir, conservando la información más relevante, formando categorías o conceptos. Por lo tanto, la autopercepción tiene relación directa en cómo yo percibo algo. Desde mi vereda, teniendo en cuenta, como dijimos, que existen aspectos que influyen en mi manera de concebir las cosas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con el autoconocimiento personal? Bueno, estos dos conceptos se relacionan a través de una corriente psicológica denominada Gestalt, que se define como la relación que se produce entre un sujeto y un objeto, que puede ser una cosa, un sentimiento e incluso otra persona, basándose en una necesidad personal y buscando su realización. A continuación, vamos a ver un ejemplo de esto. Una imagen, ¿cierto? Algunos van a ver una cosa y otros van a ver otra cosa. Les vamos a invitar a buscar un lápiz y una hoja. Les vamos a mostrar una imagen similar y deben anotar lo primero que se les venga a la mente. Deben anotar lo primero que vean en esta imagen. Bien, si viste un tigre, probablemente entonces tu hemisferio predominante es el izquierdo. Probablemente seas una persona más realista, enfrentes los problemas de una manera más lógica, seas una persona analítica y una persona práctica. Si observaste primero el mono, quiere decir tal vez que tu hemisferio derecho está más desarrollado, eres una persona más creativa, llena de ideas, confías y sigues tus instintos. La psicología de Gestalt es la que nos ayuda a llegar a estas conclusiones, porque explica cómo las personas organizan la información que les llega del entorno, ya sea con una forma o con una disposición típica, expresando así sus necesidades, instintos y deseos. La terapia Gestalt se ayuda del darse cuenta, en inglés awareness, que es una forma de conocer un poco más de nosotros mismos, saber qué sentimos, qué percibimos y teniendo en cuenta lo que nos sucede tanto a nivel corporal como a nivel mental, para así descubrir la forma en que las personas hacen ajustes creativos, cómo asimilan y se desarrollan, además a través de qué procesos la persona interfiere con el contacto. El contacto consiste en la formación de una figura de interés que se destaca en el fondo o contexto del entorno. La figura en la conciencia inmediata es una percepción, una imagen o una intuición clara y vívida. Dentro de la teoría de Gestalt se han ido formulando leyes que explican los principios por los que, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, percibimos ciertas cosas y no otras. El primer principio es el principio de cierre, en el que las líneas que circundan la superficie son en iguales circunstancias captadas más fácilmente como unidad o figura que aquellas otras que se unen entre sí. Las circunferencias, cuadriláteros o triángulos producen el efecto de cerramiento, o sea, los objetos son reconocibles incluso si están incompletos o inexistentes.
Luego tenemos el principio de simplicidad, en el que los objetos se perciben de manera más simple posible, destacando del conjunto lo que realmente importa. O sea, que todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es la más simple posible. Luego tenemos el principio de experiencia, es decir, utilizamos conocimientos previos para entender ciertos elementos. O sea, las personas interpretan subjetivamente dependiendo de su experiencia visual a lo largo de su vida. A continuación podemos ver el principio de proximidad, en el que los elementos que están próximos entre sí tienden a ser percibidos como una unidad. Luego tenemos el principio de semejanza, cuando los elementos que parecen similares son percibidos como una unidad. O sea, nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. A continuación podemos ver el principio de relación figura-fondo, donde podemos percibir una misma forma como figura y a la vez como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura, o sea, establece que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo, y la percepción del objeto determinará la imagen a observar. Después tenemos el principio de continuidad, en el que nuestros ojos siguen fácilmente los elementos que se disponen a lo largo de una línea continua y lo percibimos como una unidad. Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como parte de un modelo, es decir, que percibimos elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. Luego tenemos el principio de destino común, en el que los elementos que parecen moverse juntos hacia una orientación determinada son percibidos como un conjunto. Sin embargo, para que este movimiento común exista, debe existir no solo una misma dirección, sino también una velocidad o ritmo constante. Finalmente tenemos el principio de simetría, en el que las imágenes simétricas o geométricamente simples y regulares son percibidas como conjuntos o unidades, incluso a pesar de la distancia. A partir de los principios de los que hablaba mi compañera anteriormente, se desarrolló la terapia Gestalt. Esta se basa en la idea de que cada individuo es considerado como un todo y sus principales objetivos van a ser la autoconciencia, el autoconocimiento, el aquí y ahora. Trabaja mucho con el darse cuenta y con la finalidad de desarrollar el potencial máximo de cada persona. Para esto se utilizan algunas técnicas o actividades que nos ayudan a centrarnos principalmente en nuestro presente, para favorecer así la autorrealización y una toma de decisiones más asertiva. Asimismo, nos facilita el poder crecer a nivel personal de un modo más libre y congruente con nuestras propias necesidades, porque no todos tenemos las mismas necesidades ni todos las podemos trabajar de la misma manera. Así es como la terapia Gestalt enseña a la persona a definir lo que realmente está siendo experimentado en el momento, en vez de lo que es simplemente la interpretación de los acontecimientos. Ya, la actividad número 1 se llama Me hago responsable. Esta en apariencia resulta sencilla, pero lo que requiere por encima de todo es compromiso. La finalidad de esta es que seamos como conscientes de lo que ocurre al interior de nuestro consciente, que lo percibamos, que lo aceptemos y que a su vez propiciemos una conducta más activa en el cambio. Ya, esta consiste en escribir una frase en relación a lo que estés sintiendo. Luego de esto le agregas la frase: yo me hago responsable y asumo que debo cambiar cosas. Y para profundizar más en esto, nos preguntamos por qué nos sentimos así y así realizar una autoafirmación para mejorarlo. En el ejemplo tenemos: me doy cuenta de que me duele la cabeza y el estómago. Sé que le doy muchas vueltas a las cosas y que sufro estrés. Yo me hago responsable de ello y asumo que debo cambiar cosas. Y en relación a la pregunta, ¿por qué me siento tan mal? Y la autoafirmación: hoy me siento mal. Voy a hacer lo posible para cambiar esta sensación y que mañana sea un día mejor. Ahora les daremos un minuto para que anoten por lo menos unas 3 frases en relación a partir de ahora.
Quedan 15 segundos. Listo. Ya. Si quieren revisar esto más a fondo, lo pueden hacer luego de esta presentación. La idea es que vayan sacando en cuenta las actitudes que pueden cambiar de forma positiva y darnos cuenta que muchas veces nuestro día depende plenamente de cómo lo percibimos y tomamos decisiones a lo largo de él, y no tanto a veces de cosas externas. Ya. Aquí tenemos una imagen que muestra una situación X, la cual dice: caminas por la calle tras un día de trabajo e inesperadamente te cruzas con un conocido que no te saluda y parece ignorarte. Aquí tenemos como dos escenarios, uno sería el perjudicial y otro el favorable. En el perjudicial tenemos en pensamientos, como él me ignora, no le caigo bien. El sentimiento sería tristeza y rechazo. La reacción física sería nudo en el estómago, desfallecimiento o náuseas. Y la conducta sería: te vas, pasas e ignoras a esa persona. Y en el caso que sea favorable, el pensamiento sería: parecía alterado, no me debe haber visto. El sentimiento sería preocupación por la otra persona. ¿Qué le habrá pasado? La reacción física sería ninguna, ya que estabas como plenamente tranquilo, y en la conducta sería que ya tuvieras el primer paso y fueras a saludar a esa persona. Y aquí nos podemos dar cuenta que a partir de la situación depende mucho de nosotros cómo lo percibamos y qué acciones vamos a tomar en cuenta para tener un escenario perjudicial o favorable. Lo ideal sería que fuera uno favorable, y por eso hay que ver bien cómo qué acciones tomar. Bueno, además de la actividad que presentó la Caro, les quisimos presentar una segunda actividad, pero que la van a poder realizar una vez terminada la sesión si es que quieren. Esto se debe principalmente a que requieren un poco más de tiempo y estar como solos para poder hacerlo. Para esta actividad van a requerir de estar en una habitación sin distracciones, ojalá que estén lo más tranquilo posible. Como materiales van a necesitar solamente 2 sillas. En caso de no tenerlas, se pueden sentar en un espacio en el suelo, considerando que tengan que tener un espacio vacío frente a ustedes. Para esto se van a tener que sentar ya sea en la silla o en el suelo frente a la silla vacía, cerrar los ojos por unos minutos y concentrarse en su respiración. Esto es súper importante para poder llegar a concentrarse en lo que van a tener que pensar. Luego de unos minutos que estén ya completados algunos ciclos de respiración, van a tener que empezar a pensar en una persona con la que hayan tenido algún tema pendiente, alguna discusión que no haya tenido solución, algo que le hayan querido decir a esa persona en algún momento y que no hayan podido decírselo, o quizá no una tercera persona, sino que también podría ser ustedes mismos. Ya que muchas veces nosotros dejamos pendientes cosas con nosotros mismos y no nos damos cuenta, o solamente las dejamos ahí a la deriva. Ahora que tienes a esa persona delante tuyo, visualízala, ve cómo está sentada, ve cómo te mira y pregúntate cómo te sientes frente a esa persona. Ahora que puedes aclarar un poco más tus ideas y saber lo que quieres decirle, háblale. Háblale de todo lo que tengas que decirle o todas las cosas que hayan quedado pendientes. Este ejercicio es muy efectivo. Muchas veces se utiliza en terapia para personas que han sufrido algunos traumas y principalmente es efectivo porque uno puede exteriorizar lo que tenía retenido en su interior y que muchas veces se hace visible de alguna manera en la personalidad de nosotros, prohibiéndonos llegar al máximo potencial. Estas terapias, las personas que se benefician de estas terapias emprenden una exploración sobre todo los pensamientos, sentimientos, conductas, creencias y valores para fomentar el conocimiento de cómo se interpretan y responden a eventos en su ambiente.
Esto les da la oportunidad de identificar algunos patrones de conducta, obstáculos que estén afectando su salud y bienestar y que les impide alcanzar su potencial, como les mencioné anteriormente. Ahora les dejaremos una pequeña pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo quieres percibir el mundo?